Buenos días a todos los que nos ven y están con nosotros en este estudio de miércoles. Hoy es 20 de mayo del año 2020. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guatemala y nuestro propósito es que muy de mañana a las 7 de la mañana estar con ustedes con la primera entrega del estudio de este día. Hoy estaremos empezando el estudio en el Evangelio de Juan, Juan 1.1. El tema que he designado para este estudio es la primera causa, la causa original. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en la forma como las conocemos, que es así. Esta es la versión Reina Valera 95 y dice: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Estoy seguro que estas palabras las hemos escuchado innumerables veces y que nos han causado mucha buena impresión y un impacto acerca del Verbo, quién es el Verbo y todo lo que dice aquí. Sin embargo, yo quisiera hoy ahondar un poquito más en estas palabras. Por eso le he denominado a este estudio la primera causa. Bueno, entonces vamos a ver lo que sería una traducción más apegada a la literalidad del texto, sin una interpretación, sino así como está el texto griego. Entonces lo voy a leer. Ocupando el lugar de donde se originan todas las cosas estaba Memra, y Dios poseía el Memra. Repito la lectura. Ocupando el lugar de donde estaban o de donde se originan todas las cosas estaba Memra, Dios poseía el Memra. Veamos que cambia un poquito el sentido, ¿verdad? Pues en lugar de decir en el principio, estamos diciendo ocupando el lugar de donde se originan todas las cosas. Y en lugar de verbo decimos estaba el memra. Memra es es un vocablo arameo que se desarrolló como parte de la teología que se dio en los siglos anteriores a nuestra era y ya muy desarrollado en nuestra era. Haciendo un poquito de historia, el texto original fue entregado, el texto de las Sagradas Escrituras, que es la Torá y los escritos y los salmos y los profetas, que son lo que componen lo que nosotros le conocemos como el pacto de los antiguos o el Antiguo Testamento, más bien, fue entregado en hebreo. Durante todo el periodo que se escribió desde Moisés hasta el rey David y los reyes hasta Ezequías, pues el texto estaba en hebreo. Es interesante que el idioma hebreo no utilizó signos propios, no inventó signos, sino que usó los signos que ya estaban inventados por los fenicios. Así que los caracteres en los cuales se escribió la Biblia, las escrituras antiguas, fueron caracteres fenicios. El idioma era hebreo, pero los caracteres usados eran fenicios. Y así sucedió durante el tiempo que Moisés escribió los 5 libros, los profetas tempranos, los escritos tempranos, los salmos, hasta el libro de los reyes. En tiempo del rey Ezequías, digamos que se hizo una compilación de todas las escrituras que habían sido entregadas, con las cuales se contaban. Posteriormente, unos 2 siglos más adelante, Nabucodonosor invadió Israel y llevó exiliados a casi la mayoría de los pobladores, comenzando con los príncipes, con los reyes, hasta la gente de las posiciones sociales más bajas de la tierra.
fueron llevados cautivos a Babilonia. Un pequeño remanente escapó a Egipto, pero la gran mayoría fueron muertos o exiliados a Babilonia. En Babilonia Dios prosperó a la población que se exilió allá, pero a los 70 años de ese exilio babilónico regresó un primer remanente con Zorobabel, tal como lo había profetizado el profeta Jeremías, y ellos regresaron a la tierra de Israel y muchísimos se quedaron en Babilonia. La comunidad de los exiliados en Babilonia floreció extraordinariamente, no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto teológico, al grado de que hay un antes y un después. Digamos que aquellos caracteres fenicios con los cuales se escribió la mayor parte de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, pues fueron modificándose y empezó el arameo a influir. Y hubo un cambio paulatino, pero hubo un cambio al fin en el cual el arameo, las letras arameas vinieron a sustituir a las letras fenicias. Pero no solo fue un cambio de forma de las letras, sino que también hubo una profundidad en la revelación y en la teología. Se fue acrecentando el nivel de revelación y los sabios de ese entonces, desde Esdras en adelante, entre los dos testamentos, desarrollaron algunos conceptos. Una de las formas como se puede ver ese desarrollo de los conceptos es a través de la traducción que se hizo del Testamento Antiguo al arameo, y se llama Targum o Targumim en plural. Entonces, el desarrollo teológico de los sabios, las profundidades que fueron adquiriendo posteriores al exilio babilónico, ya no se desarrollaron en el hebreo, sino que se desarrollaron en el idioma arameo, con esas traducciones. Las traducciones arameas han sido consideradas como traducciones tan fieles que las comunidades posteriores consideraban las traducciones arameas como iguales a las escrituras hebreas, al grado que se decía en los medios ilustrados del judaísmo que el arameo o la traducción aramea de Onkelos, por ejemplo, un autor latino que tradujo al arameo estas escrituras, eran tan apropiadas como que si Dios las hubiera revelado en el Sinaí. Cuando se desarrolló esa teología al final del siglo I o al comienzo de nuestra era cristiana, entonces el concepto de memra vino a ser desarrollado más allá del concepto davar. Davar significa palabra, memra significa palabra, pero el concepto teológico de memra es superior en contenido a sencillamente la palabra hebrea davar. Así que cuando Juan hace su presentación del libro para decirnos cómo fueron las cosas, dice, en el principio era el verbo, pero si vamos a ver las escrituras griegas, vamos a encontrar que una mejor forma de traducción es ocupando el lugar de donde se originan. Esto es el principio, es el arjé, el origen de todas las cosas. Y era el verbo. Esta es una traducción que se puede decir era la palabra, pero la palabra aramea utilizada para designar era la palabra, es memra. Y veamos algo sobre lo que es memra, porque si ya con este concepto, ocupando el lugar de donde se originan todas las cosas, estaba el memra,
y Dios poseía el verbo. El membrá, esto viene a sustituir y Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Lo vamos a explicar. Membrá es una expresión utilizada, como ya dijimos, en el Targum para referirse a esta frase, la expresión corpórea de Dios. Y esto no debe causarnos sorpresa. Nos causa sorpresa porque hubo mucha influencia de filosofía griega y uno de los responsables de esa influencia fue un sabio judío que vivió en el primer siglo en Alejandría llamado Filón, que quiso conciliar los conceptos griegos con los conceptos de la Biblia hebrea. Y entonces los griegos tenían como concepto que de la nada se habían originado las cosas, que había un arjé, un origen, una causa original, pero esta era algo no definida. Más tarde algunos sabios griegos como Aristóteles, porque no sabían cómo decir, los sabios, los filósofos griegos antes de Aristóteles, Platón, Sócrates, tenían conceptos tales como que el fuego era la causa, o la tierra era la causa, o el aire era la causa de todas las cosas. Es lo que ellos podían entender, pero Aristóteles agregó una palabra más, el éter, algo inexplicable. Pero para el concepto de la Biblia hebrea, no hay tales cosas como el éter, ese concepto de membrá, o sea, traducido la palabra o traducido el verbo, no es otra cosa que la expresión corpórea de Dios, es decir, hay un cuerpo de Dios, una corporeidad en Dios, y eso no piense usted que es una herejía. Tal vez herejía es lo contrario, porque, claro, no es un cuerpo humano, no es un cuerpo limitado, que es infinito, lo es, que es incorruptible, lo es, pero Dios dio origen a la creación no del aire o no de la nada, no del éter, conceptos muy modernos al origen de todas las cosas, sino que hay una incorruptibilidad. El apóstol Pablo más adelante, cuando nos explica la resurrección, nos habla de los cuerpos celestiales y de los cuerpos terrenales. De plano, nosotros estamos muy enmarcados en lo que es la corporeidad física y terrenal, y al igual que los antiguos griegos, pues consideramos que lo corpóreo es corrupto, porque esa es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que lo que es corpóreo se corrompe, se destruye y es mortal, pero no es así. Hay que tomar en cuenta que esto que es corrupto, que es finito, que es mortal, se originó en el pecado de Adán y Eva, que antes de eso no existían esos conceptos. Cuando Dios creó este universo, o el mundo como lo vemos, no es que eso fuera creado. A veces hay que aclarar las cosas en nuestra mente para tener un concepto verdadero, un concepto más apegado a las Escrituras. Había un cielo, el mundo de Dios, por decirlo de una manera, un cielo eterno, una divinidad que llenaba todas las cosas, pero hubo una rebelión en el principio. Dios empezó a hacer creaciones, creó ángeles, creó seres celestiales y se dio una rebelión. El Apocalipsis nos revela que el diablo y sus ángeles fueron expulsados del cielo a causa de esa rebelión. Entonces ya existieron dos conceptos. El cielo de Dios, donde estaba todo lo que era el mundo de la luz, el mundo eterno, el mundo venidero, el mundo atemporal, y luego hubo otro mundo que podríamos llamarle el no cielo. Y las Escrituras le llaman en el principio, en el Génesis 1, la tierra. Pero no es la tierra del planeta, porque no existe el planeta todavía en los meros orígenes,
sino que es el no cielo. Es un lugar que no es el cielo, que más adelante en el desarrollo de la teología y de la revelación se viene a llamar el mundo temporal, el mundo de la oscuridad, bueno, el mundo físico, pero corrupto. Entonces, esto nos puede permitir ir aclarando un poquito. Cuando Dios decide poner un huerto y poner un hombre en el huerto y hacer una creación, Él trae del cielo los aspectos físicos que van a servir para ese huerto, para ese mundo, para esa tierra que no es el no cielo, la tierra original que dijimos que era la tierra de oscuridad. Hay palabras hebreas que definen bien esto. La palabra tierra, tierra aretz, esa es como el vocablo para decir lo que no es el cielo. Pero Dios crea o trae del cielo algunos elementos físicos que puedan contener la vida, como lo que le da vida a una planta, a un animal y más adelante al ser humano. Y ese ser humano y esos animales son creados de lo que se llama en la Biblia hebrea la Adamá. Adamá. Y es puesto en el huerto y recibe órdenes ese hombre que es creado y es puesto ahí, órdenes especiales de no tocar lo que es el no cielo o lo que es el mundo de la oscuridad. Entonces, ahora que estamos aquí en Juan 1.1, cuando dice en el principio, estamos hablando del origen de todas las cosas. Por eso el texto en este concepto, en esta perspectiva puede leerse, ocupando el lugar donde se originan todas las cosas, estaba el Memra, o sea, lo que Dios habría de corporizar, lo que habría de hacer físico, y Dios poseía el Memra. Es decir, no es algo diferente como se puede ver en la escritura aquí, en una traducción que deja mucho que desear de lo que es el original en el griego. En el principio, en el arjé, ocupando el lugar de todas las cosas, estaba el memra, o sea, esa corporeidad, esa capacidad de Dios de materializar las cosas. Y esa corporeidad, y el verbo estaba con Dios. Esto no es cierto. El verbo no estaba con Dios porque Dios era el mismo verbo. Más bien, esa corporeidad estaba, como dice aquí en esa traducción, estaba memra, estaba muy ligado, muy pegado. Usted puede ver esto en el comentario de Henriksen a Juan 1.1, cuando dice, en el principio era el verbo, dice él, y el verbo estaba con Dios. Dice, él no lo traduce así, él lo traduce, estaba de cara a Dios, o estaba en íntima relación con Dios, es decir, era Dios. Y luego dice, la traducción Reina Valera dice, y el verbo era Dios. Pero esto da una mala impresión, como que son dos cosas, ¿verdad? Como que una cosa es Dios y otra cosa es el verbo, entonces el verbo es Dios. Entonces esto no es así porque Dios es el verbo. Eso es lo que dice en el original. Y Dios era el verbo, pero en el concepto que estamos diciendo, Dios poseía el memra, sería una mejor traducción. Entonces, continuando con la explicación y la parte final del versículo en hebreo, se leería de Juan 1.1, se leería Memra Hayá Elohim. Memra Hayá Elohim. Tomando las palabras griegas, el verbo fue Dios. Entonces, la traducción es, y Dios poseía el memra, o el verbo, si queremos ponerle verbo, pues como una, no en arameo, sino ya en español, verbo o palabra, Dios poseía el memra. No es que Dios era el verbo, sino que Dios mismo era el memra. Pero lo interesante es que el memra, hayá, el verbo aquí es hayá, fue Dios. El memra fue Dios, era Dios o es Dios. Entonces, como el verbo de Juan 1.1 obviamente se está refiriendo al Señor Jesús, entonces lo que podemos concluir como una cosa muy hermosa es
que el Señor Jesús es la expresión corpórea de Dios. Eso es maravilloso, no es otra cosa. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús en la tierra, cuando lo vemos nacer, crecer y hacer los milagros, tenemos que fijarnos bien que no es otro, que es el mismo Dios, que es un despliegue diferente, es la corporeidad de Dios, o sea, el Dios hecho carne, pero no uno de los dioses, no un Dios, porque no hay dos dioses, es un solo Dios. Es uno, no hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, es un solo Dios. Y claro, uno que se presentó corpóreamente, y ese fue lo, el Membrá a quien nosotros le llamamos el Señor Jesús. Claro, el nombre Jesús, pues originalmente su nombre no es Jesús, pero no quiero hoy abordar ese punto. Habrá alguna ocasión en el futuro en que lo explicaremos, pero lo que conocemos es como Jesús, el Señor Jesús, pues Él es la expresión corpórea de Dios. Y esto las Escrituras no nos dejan cabos sueltos en este sentido. Veamos lo que dice Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo o según el Mesías. Porque en Él, en el Señor Jesús, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. ¿Qué escritura tan explosiva esta? En el Señor Jesús, en el que se sentó en el pozo de Jacob junto a la samaritana, o en el caso más extremadamente dramático, el que fue llevado a la cruz y fue colgado en el madero, era la plenitud corporal de la divinidad. Claro, tenemos que decir, como dice Pablo en Gálatas 13 y 14, y intentaré ponerlo en la pantalla, lo voy a ampliar para que usted pueda apreciarlo ahí. Entonces dice aquí, Cristo, el ungido, ¿verdad? El Señor Jesús en su manifestación de ungido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos recompró, nos readquirió de la maldición de la ley. ¿Qué significa esto? Que el Señor se tomó el trabajo de hacer que nosotros ya no estuviésemos separados de la ley, separados de la instrucción de Dios. Eso es la palabra maldición. Hay dos palabras maldición en hebreo, una es arur y la otra es kilalat. Y arur, que es la que se utiliza en esta parte de que Él nos redimió de la arur, quiere decir de estar separados de la ley de Dios. Estamos separados, esa es nuestra maldición. No teníamos pacto, no teníamos ley, no teníamos Dios, estábamos fuera, esclavizados de Faraón. Nos redimió de la maldición de la ley. Y luego dice, ¿cómo lo hizo? Haciéndose por nosotros maldición. Ahora, esta es otra palabra. Haciéndose por nosotros maldición no es como la primera, donde Él nos recompró por estar separados de la ley de Dios. No, Él se hizo maldición en el sentido de que Él disminuyó su honra. Eso significa la segunda palabra, maldición, kilalat. Y luego sigue diciendo, por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y esta palabra, maldito todo el que es colgado de un madero, esta palabra está en Deuteronomio 23, 16. Entonces estaba en
lo que Colosenses dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y luego nos fuimos a Gálatas para ver que él se hizo maldición por nosotros y que esa maldición en esta escritura de Deuteronomio que estaba buscando, pero que no la encontré porque se tarda un poquito, entonces ahí lo que dice es, maldito el Dios cuando fue colgado. Kilalat Elohim Talui. Y lo que quiere decir es que la humillación del Señor, cuando Él disminuyó su honra corporalmente, hacerse corporal ya fue una disminución de su honra en un grado extremo. Pero ir a la cruz y morir por nosotros en la cruz fue la expresión máxima de humillación de la divinidad, pero con eso Él nos redimió y cargó sobre nosotros, sobre Él nuestros pecados. Entonces, Jesús es el Dios hecho carne. Continuamos ahora con el Evangelio de Juan y veamos como dice la Reina Valera, Juan 1:2. Este estaba en el principio con Dios. Veámoslo cómo se puede traducir en el sentido que lo venimos interpretando. Este, o sea, el Memra, o el verbo, estuvo en el origen, en el arjé, estaba en el principio, estuvo en el origen de todas las cosas, perteneciéndole a Dios, o sea, era lo mismo. Dios el creador, Dios el que vino y miró por nosotros, es el mismo Señor. Y el versículo 3 de Juan 1 dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho. Veamos una traducción, mejoremos esta traducción. Todo existió por Él, sencillamente. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, sí, es algo muy hermoso, pero podría ser que Él utilizó otros conceptos, pero fue tan sencillo como dice en el original, en realidad, todo fue por Él, así dice, todo fue por Él. Y el verbo ahí que podemos usar es hayá, todo existió, todo fue por Él y aparte de Él, nada fue. Entonces, Colosenses 1:15 nos abunda y nos dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. La palabra creadas que aparece aquí en Colosenses 1:16 es diferente a la palabra principio que aparece en Juan 1:1. Allá la palabra principio es la causa o el origen de todas las cosas, y aquí es el verbo equivalente al verbo hebreo bará de Génesis 1:1, que es organizar todas las cosas. Entonces, porque en Él, en Jesús, fueron organizadas todas las cosas. Todo lo que existe fue en Él, dentro de Él. Todo vino a existir en Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las que son visibles y las que son invisibles. Ya sean cosas como conceptos como tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado en Él y para Él. Así que concluye Colosenses 1:16, y fuera de Él no existe nada. Pero hoy vemos nosotros algo que nos deja perplejos, porque esto no es una realidad en nuestra experiencia. Hoy existen cosas que aparentemente no son de Él, que nos causan un escozor de conocimiento. Esto no puede ser hecho por Dios. Si Dios existiera, dicen algunos, no habría esto y no habría aquello, y no pasaría esto y no pasaría aquello. Pero ocurre que este es un mundo que no está completamente integrado a Él. Este mundo se desligó. Y lo que hoy priva en lo que vemos que no es perfecto y que no le podemos atribuir como que Dios está aquí,
Esto es lo que dice la Escritura, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay una destitución, pero hay una esperanza, que Él ya vino y ya murió y ya se humilló y ya nos reintegró de esa maldición de la ley de estar desconectados, ya nos reconectó para con Dios, pero no se ha mostrado todo lo que ha de ser mostrado. No se ha integrado todo este mundo a Dios, por eso aparentemente aparentemente hay cosas que no son nobles, que no son buenas, pero hacia eso vamos. Viene un mundo perfecto, un mundo donde volverá todo a estar dentro de Él y no habrá nada que haga daño, que sea malo cuando estemos dentro de Él. Él tiene un siguiente paso, es venir y tomar este mundo por el cual pagó un precio elevadísimo, como fue su propia vida, y reintegrarlo hacia sí. Fuera de Él no existe nada, es decir, nada bueno existe fuera de Él. Ahora, hay un bello texto en el libro de Juan que quiero compartir con ustedes. Y ese texto lo vamos a ver en el segundo estudio de este día, la segunda parte de este estudio. Así que le invito a verlo. Si usted no puede por causas de trabajo o lo que sea, pues puede sintonizarnos en YouTube o en Facebook, donde aparecerán estos estudios. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has readquirido para unirnos a tu existencia, que es buena, pura, sabia y perfecta. Permítenos, Señor, que nosotros podamos ser alcanzados por esa obra maravillosa de restauración que tú empezaste a hacer desde los días de Juan el Bautista y concluiste en la cruz del Calvario, pero que te fuiste temporalmente con un propósito que no entendemos a cabalidad, pero que está en tu plena sabiduría y que anhelamos que pronto se concluyan esos días de estar separados de ti y volvamos a tener una existencia sin muerte, sin dolor y sin sufrimiento. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor. Confesamos tu nombre y bendecimos tu nombre. Tú eres el Rey de Reyes, y en tu nombre se dobla toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y en cualquier parte de la existencia. Tú eres Rey, Señor Jesús. Y ven, nuestra oración es, ven, ven, Señor Jesús, y toma tu posesión en este mundo también. Gracias, Señor. Hasta la vista, nos estaremos viendo en una hora, 2 horas, a las 10 de la mañana de hoy, miércoles 20, para continuar con este estudio. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.